Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Es un placer estar aquí otro día más con todos vosotros y saludaros de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bueno, pues antes de comenzar, quiero recordaros que esta entrevista la podéis ver en directo ahora a través de la multiplataforma o que si por un casual no podéis quedaros, que es una pena, por cierto, si no os podéis quedar ahora, pero bueno, podéis si no verlo también en diferido a través de la multiplataforma o escucharnos a través de Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente. Bueno, pues yo tengo hoy el placer de tener aquí conmigo a Karina Povarkic, perdón. No sé bien si lo he pronunciado bien, voy a intentarlo otra vez. Povarchik, ahora sí. Y bueno, ella ya ha venido varias veces a Mindalia, o sea que ya la conoceréis o por lo menos sonará, pero si alguien todavía no tiene ese placer, os diré que es creadora de un método propio, que es dentista de profesión, escritora y conferencista por pasión. Ella me lo ha dicho además antes que a ella le encanta estar 3 horas delante de la cámara. Además, es autora de una trilogía y creadora de un congreso. Ha venido a traernos una entrevista que se titula Relaciones narcisistas. Aprende a identificarla. Bueno, para mí es un placer estar aquí hoy contigo, Karina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, encantada de estar aquí, de estar en este espacio y compartirlo con todos vosotros. Bueno, pues encantados nosotros de que estés aquí y bueno, que nos cuentes, porque yo creo personalmente que el tema que traes es un tema muy duro, pero muy importante, el ser conscientes del estar con una persona narcisista a tu lado y bueno, a mí para empezar me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que la vida te ha hecho pasar para que tú llegues a especializarte y ayudar a otras personas con este. Bueno, antes que nada quiero comentarte, Sandra, que cuando a uno le suceden cosas dolorosas en la vida, tiene dos alternativas. O esconderse detrás de ese dolor y victimizarse y poner las excusas correspondientes a por qué no salir de ese dolor y por qué no avanzar en la vida, o emplear ese dolor a través del método que yo he creado del metabolismo del dolor emocional y empezar a darle un sentido a ese dolor, entender el por qué vino a nuestra vida y qué nos vino a enseñar, y a partir de esa enseñanza poderlo compartir al mundo. En mi caso personal, y lo que ocurre muchas veces es que la vida te pone los mismos escenarios que tuviste en la infancia, te los pone de adultos para que tú aprendas a sanar. ¿De qué manera? A través de una relación narcisista que tuve con una persona hace unos años atrás, empecé a notar cosas que me llamaban mucho la atención. Como comparto siempre en mis talleres, soy una persona que le gusta mucho estudiar y cada cosa que me llama la atención empiezo a buscar hasta encontrar todas las respuestas. Así es que llegué a comprender de qué se trataba el abuso maltrato narcisista. Entrando más allá en esa historia, descubro que mi propia familia, mi padre, es narcisista. ¿Qué quiere decir provenir de una familia narcisista? Y probablemente todo lo que voy a contarte ahora puede que resuene contigo. Si de pronto cuando estabas en la escuela escuchabas a tus amigos hablar de su familia, de las cosas que hacían en su casa, de las cosas que comentaban, del apoyo que recibían de sus padres, y de pronto no era tu caso. Tú sentías que algo estaba mal en tu casa y muchas veces te responsabilizabas a ti mismo pensando que algo tú estabas haciendo mal, que era tu culpa que las cosas no sean como, o las relaciones no fluían como fluían en otras familias. Sentías que a ti no te querían. Y si tenías un hermano o una hermana, puede que a tu hermano sí lo escuchaban, a tu hermana sí la apoyaban, pero a ti no. Entonces empiezas a sentirte que tú tienes algo malo, que hay algo en ti que hace que todo eso suceda y te sientes toda la vida responsable por algo que no tienes que serlo para nada. ¿Y en qué consiste ser víctima de una relación narcisista a grandes rasgos? Significa que eres empleado como un trofeo en el caso de que tus padres sean narcisistas para que cuando tú logras algo en la vida, ahí sí ellos tienen un reconocimiento, sobre todo a nivel social. Tus padres se muestran como personas impecables socialmente. Ahora lo que ocurre, puertas hacia adentro, solo tú sabes el infierno que vives. Y creces en ese ambiente donde no existe la autoestima, donde tu voz no existe, no tienes derecho a opinar, a hablar, y si alguna vez te atreves a pasar ese límite, probablemente tengas un muy severo castigo.
Y así vas llevando, arrastrando todas esas piedras tan pesadas en una mochila que te acompañan a lo largo de tu vida, que se vuelven a presentar en ese escenario de la vida cuando eres adulto. ¿Y qué pasa? ¿Cómo te das cuenta de ese conflicto? ¿Cómo te das cuenta de tu propia historia? Cuando empiezas a traer a tu vida parejas, amistades, jefes que te recuerdan esa experiencia en casa, donde te sientes pequeño, donde sientes que no importa lo que hagas, nada de lo que hagas es suficiente, que no tienes derecho a hacer, a opinar, a expresarte, que tu palabra tiene mucho menos peso que la de cualquier otra persona. Y entonces ahí es donde empiezas a entender que puede que no se trate de ti, puede ser que se trate de una manera de manipulación o de abuso invisible que solo tú experimentas y hasta que no adquieres los conocimientos necesarios no puedes tomar conciencia de que eres en definitiva víctima de un abuso que es muy, muy difícil de poderlo comprobar, no hay secuelas físicas que sean visibles, pero sí hay secuelas muy, muy, muy profundas a nivel emocional. Y quiero compartir en esta ocasión qué fue lo que me llevó a mí a empezar a darle un sentido a mi propia historia personal. Hace 3 años atrás, mi tía favorita, que hace 3 años exactamente, decidió quitarse la vida. Después de yo haber atravesado por relaciones narcisistas con diferentes personas y descubrir que mi tía había sido víctima de un abuso narcisista que terminó conduciéndola a tomar la decisión de terminar con su propia vida, entendí que ahí tenía una gran misión y que todo ese dolor, toda esa experiencia, todo eso que tanto me había pesado, pero que de alguna manera esa fuerza interior me permitió salir adelante, era mi compromiso moral compartirlo con el mundo. Y es aquí donde me encuentro, llevando a cabo mi propósito de vida y tratando de ayudar lo máximo posible a todas aquellas personas que tienen miedo de hablar, que tienen miedo de expresar lo que están viviendo, que sienten que ellas son el problema, pero que en definitiva hay algo aquí que no está bien y no son precisamente ellas las responsables de lo que está ocurriendo. De algo sí son responsables, que es de no saber levantarse, tomar acción y dejar ese lugar que no te corresponde. Pues sí, pues la verdad que qué razón tienes. Nosotros te agradecemos muchísimo el que le des voz a todas esas personas que no han podido y que hayas elegido dedicar tu vida a ayudarlas. Así que muchísimas gracias de verdad, Karina. Y bueno, para seguir un Gracias a ustedes. poquito, ¿cómo podemos saber que alguien de nuestro alrededor es narcisista? ¿Qué es una relación narcisista? Bueno, muy bien, me encanta esa pregunta porque parece muy complicada, pero es algo muy simple. Cuando te encuentras en cualquier tipo de relación donde te hacen responsable a ti de todo lo malo que ocurre en la relación, cuando de pronto, si vamos a hablar de una relación de pareja, existe un ciclo que ahora lo voy a cortar muy, muy, muy en profundidad, no puedo hablar por la falta de tiempo, pero existe un ciclo de abuso narcisista donde de pronto al principio recibes un bombardeo amoroso, donde parece que eres una maravilla sobre esta tierra, donde ninguna otra persona que hayas conocido te hace sentir de la manera en que te hace sentir esa persona si se trata de una pareja. Y de pronto todo ese amor un buen día se desmorona, tú no entiendes ni por qué, ni qué fue lo que hiciste, qué fue lo que cambiaste, porque tú sigues siendo la misma persona. Sin embargo, la persona que tienes al lado te empieza a hablar de que hay una persona que lo atrae o que se siente más cómodo con otras personas que contigo, que las mismas cosas que tanto le gustaban de ti son las mismas cosas que ahora le molestan. Y tú ya no entiendes dónde te encuentras. Y no solamente eso, sino que para marearte empieza a hacer cosas que te hagan dudar de ti. Por ejemplo, vamos a hablar un ejemplo muy fácil de recordar. Tú entras a la casa, dejas las llaves sobre la mesa, vas, haces tus cosas, cuando vienes a buscar las llaves no están. Y tú le preguntas, ¿dónde están las llaves? Y él ha puesto las llaves en otro sitio. Y te dicen que no, tú nunca has puesto las llaves sobre la mesa, que siempre las has dejado en la entrada o ni siquiera las has traído a casa. Es decir, empiezan a jugar con tu memoria para que tú empieces a dudar de ti mismo. En el momento que tú dudas de ti mismo, ellos tienen la capacidad de poder compenetrar dentro de tus emociones y desde ese lugar manipularte. Tú te sientes tan inseguro que terminas dudando de ti, dudando de tus valores y te introduces en ese mundo donde le cedes todo el poder a esa persona abusadora para que te manipule.
Y cuando esa persona empieza a notar que tú empiezas a bajar un poco el interés hacia ellos, es cuando suben a mí me gusta compararlo con una hornalla, tú sabes, con el fuego. Empiezan a subir el fuego para que tú no te le vayas y que tu experiencia a nivel emocional sea como al principio, en la etapa del bombardeo amoroso. Tu cerebro libera una hormona llamada narcisina, me gusta decir a mí que es oxitocina, pero es la oxitocina liberada por el abuso narcisista. Tu cerebro registra esa emoción y trata de buscarla nuevamente, aunque sea en menor cantidad. Y es eso lo que te sostiene dentro de ese círculo vicioso, en donde si te propones querer salir de esa relación, te resulta prácticamente imposible. Es el mismo mecanismo que cuando hay adicción a una droga. Por más que tú entiendas que la droga te hace mal, por más que tú veas el daño que te genera en ti, no eres capaz de tomar la decisión de terminar con ella y de poder llevarlo a cabo. Puede ser que incluso te lleve hasta 7 a 9 veces intentar terminar con una pareja narcisista. En el caso, muchas personas me preguntan en mis consultas, ¿qué ocurre si mis padres son narcisistas? ¿Qué debo hacer con ellos? ¿Acaso me tengo que alejar de mi familia? ¿Cómo tengo que reaccionar? Y acá hay una controversia a nivel religioso. Si por un lado decimos que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos y por otro lado decimos que debemos respetar a nuestros padres, ¿cómo me voy a alejar de mis propios padres que me dieron la vida? Entonces yo te invito a que te preguntes, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si amarte a ti mismo implica alejarte de tus padres porque tus padres, en vez de apoyarte, te quitan energía y te hacen daño y te hacen dudar de ti mismo, lo primero que tienes que hacer es cuidarte a ti mismo, aún de tus padres, aún si tienes un hijo con este tipo de conductas. Es una prueba que te da la vida para que aprendas la lección de ponerte a ti primero ante todo y ante todos. Y es muy difícil en esta sociedad convivir con esa culpa de pronto estar en contacto cero con tus padres porque tú sabes claramente que no te aportan valor a tu vida y que todo lo contrario, te hacen daño, te estancan, no te permiten avanzar y en vez de recibir el apoyo de ellos, recibes todo lo contrario. Y es ahí donde tienes que hacer oídos sordos, escuchar a tu corazón y cuidarte para poder progresar, salir adelante y poder superar todo ese abuso y maltrato que si se trata de familias narcisistas lo has vivido desde tu infancia. La manera de no repetir esa historia es sanando tu pasado y de esa manera poder cambiar tu presente y el futuro, tanto tuyo como de tus hijos, para no volver a repetir esta historia. Bueno, entiendo que eso es posible una vez que eres consciente de la situación en la que vives, pero como bien has dicho, no, muchas veces no somos conscientes, tenemos una venda en los ojos que no nos deja ver qué es eso que nos puede hacer ver o hacernos conscientes de que tenemos una relación narcisista. No, cuando digo relación no me refiero a una relación amorosa, me refiero a una relación en general, como has dicho, con tu jefe, con tus padres, con tu pareja. Cuando sientes que tú no tienes lugar de expresión, cuando sientes que no eres escuchado, cuando sientes que te hacen responsable a ti de todas las cosas negativas que ocurren en la relación, tienes que preguntarte qué está pasando. Tu cuerpo lo sabe identificar, lo que pasa es que tú no lo quieres reconocer. Cuesta mucho asumir que uno ha sido víctima de abuso y maltrato narcisista y cuesta mucho salir de ese lugar. Hay muchas personas y la tasa de suicidio, incluso antes del corona del 97%, que pensaban en quitarse la vida. Por eso es que yo a lo largo del corona decidí hacer un congreso del metabolismo del dolor emocional donde trabajamos todo lo que es el abuso narcisista y dependencia emocional para ayudar a las personas a salir de ese lugar. Y la mejor manera de poder salir es recibir la información para que tú conectes con esa información y entiendas que lo que estás viviendo no es normal, que lo que estás viviendo en tu casa, si te adentras en la temática, te darás cuenta de que está descrito uno a uno, como si fuera que tuvieran una cámara dentro de tu casa, cómo es la relación que estás llevando con esa persona que abusa de ti. Ahora bien, otra gran pregunta es, ¿qué ocurre cuando uno se da cuenta que está frente a una persona narcisista? ¿Esa persona se puede tratar? ¿Esa persona puede mejorar? Y lamentablemente no hay solución. Las personas narcisistas, lo primero que ocurre es que no son capaces de reconocer que tienen esa característica. En segundo lugar, si lo llevas a terapia, van a convencer al terapeuta de que el problema, el conflicto lo tienes tú.
Incluso van a emplear toda esa arquitectura emocional y psicológica en tu contra. Puede ser que te encuentres en una situación donde tú, junto al psicólogo y a tu pareja, veas que esas dos personas están acusándote a ti por el abuso y maltrato, donde sí tienes algo que sí tienes que tomar conciencia y responsabilidad, es de que tú has decidido quedarte en ese lugar. En el momento que tú entiendes que debes tomar la decisión y llevar a cabo un plan de acción para dejar el lugar ese, es donde empieza tu recuperación. No eres responsable por el maltrato, así como ocurre que en la naturaleza tenemos frutas, por ejemplo, que son tóxicas, que si tú le das un mordisco te puedes morir. Lo mismo ocurre con las personas. Las personas narcisistas nos vienen a enseñar a nosotros lo que es el maltrato, lo que es el abuso, lo que es la oscuridad, para que desde ese lugar aprendamos a querernos a nosotros mismos, para que entendamos que esa parte de ese abuso y esa oscuridad está dentro nuestro y que nosotros somos capaces de tolerarlo. En el momento que tomamos conciencia, nos empezamos a querer a nosotros mismos, empezamos a respetar y no permitir que nadie abuse de nosotros de ninguna manera, es donde empieza tu sanación. Hay que tener en cuenta que las personas narcisistas buscan personas emocionalmente sensibles, con una autoestima frágil, por decirlo de alguna manera, que son muy sensibles a las demás personas, que en muchos casos son muy exitosos, pero que de alguna manera tienen poca autoestima y por ese lado es que necesitan todo el refuerzo de lo que significa la primera etapa del bombardeo amoroso, que es lo que el narcisista es experto en hacer, porque te estudia a nivel lupa para saber cuáles son las cosas que tú necesitas recibir para él dártelas. En el momento que él te las da, tú te sientes en las nubes. El problema es que lentamente todo eso empieza a bajar y el narcisista disfruta de ver tus cambios emocionales, tanto positivos como negativos. De eso se nutre. Y lamentablemente, en el momento que se empiezan a cansar de ti, te tienen a fuego lento y van en busca de otra víctima. Esto es un círculo vicioso. Incluso algo muy llamativo, Sandra, es que trabajan con plantilla de trabajo, repiten la historia que hicieron contigo y la repiten bajo esos patrones con otras personas una y otra vez. Por lo tanto, si te encuentras en una relación narcisista del tipo que sea, tienes que hacer una sola cosa. Levántate y vete. No tienes solución. Tómate un plan de acción. Si tienes niños, nunca te quedes en una relación por tus niños. Por tus niños es que precisamente debes aprender a levantarte e irte, porque tus niños van a aprender lo que ven. Y si tienes dudas, yo te pregunto a ti que me estás mirando, ¿acaso quisieras que tu hijo viva una relación como la que tú estás viviendo? ¿Quisieras que aprenda a que eso es el amor, viendo cómo te maltratan a ti? Porque eso es lo que van a repetir. Entonces se trata de aprender a hacerse las preguntas correctas para desde ese lugar entender que afuera hay una vida diferente, que te mereces algo mucho mejor y que esta situación de tu vida ha venido a ti a mostrarte tu falta de amor propio, tu exceso de tolerancia, el no saber poner límites, el no saber levantarte e irte. Pues sí, qué razón tienes, porque muchas veces no nos ponemos límites a nosotros en el sentido del respeto que nos merecemos por otras personas, ya que nadie es más que nadie y todos necesitamos el mismo respeto y que nadie juegue con nosotros. Entonces, cuéntanos, Karina, ¿cómo es posible entonces salir de ahí, ya que es la única solución que tiene este problema? Bueno, en primer lugar hay que decidir vivir. Y cuando yo hablo de tomar la decisión de optar por la vida, significa no decidir morir en vida. Cada día que tú decides quedarte en esa relación es un día menos de vida. En el momento que tú decides optar por la vida, lo primero que tienes que hacer es recibir ayuda de personal capacitado. Y aquí quiero hacer un paréntesis y explicar que hay muchos psicólogos y psiquiatras que tienen muchísimos títulos, pero no entienden absolutamente nada de abuso narcisista. Y lo que hacen en un tratamiento con una persona que no está capacitada en esta temática es revictimizar a la víctima, hacer a la víctima responsable de ese abuso y hundirlo aún más. Por eso es muy importante, y yo hablo como coach cero, aprender a identificar las personas que pueden ayudarte y son las personas que entienden de abuso y maltrato narcisista. No cualquier profesional
esa experiencia en carne propia. ¿Por qué, Sandra? Porque en estos casos lo que ocurre es que el tratamiento consiste en un acompañamiento, no en lograr que la víctima abandone al narcisista, es aprender desde mi lugar como profesional que la víctima va a caer una y otra vez. Y es mi tarea acompañarla en cada una de esas caídas para extenderle la mano, levantarlo y de ahí llevarlo a la puerta de salida. No importa cuán inteligentes pueda ser, no se trata de inteligencia. Aquí se trata de que estás bajo el efecto de una droga llamada narcisina y que para poder terminar con ella definitivamente se necesita ayuda profesional. No es suficiente con leer libros, no es suficiente con entrar a los canales de YouTube. Lo que se necesita es ayuda individual, uno a uno, con profesionales que estén capacitados en lo que es abuso y maltrato narcisista. Así, de esa misma manera yo he salido adelante y también quiero comentarte, si hay aquí alguna persona que es víctima de familias cero, familias narcisistas, hay que comprender que el trabajo de la autoestima es un trabajo de por vida. Hasta el último día de tu vida tendrás que trabajar para crear esa autoestima que nunca tuviste, para crear esos modelos en tu familia que no existieron, para crear ese avatar de madre y padre que te nutran, que te permitan, te enseñen a que tú mismo seas tu propio padre y tu propia madre de esa niña interior herida y solitaria que ha quedado dentro de ti y que debes recuperar para poder llevar a cabo todo el proceso de sanación que te permitirá llegar a tu plenitud emocional y libertad sobre todas las cosas. Bueno, y una duda que me ha surgido ahora justo en este momento, Sí. que ahora que has estado hablando, dices que hay que acompañar a esa persona, incluso, claro, sabiendo y siendo consciente de que esa persona no va a ser consciente de todo el mal que le hace. ¿Cómo es posible hacer ver a esa persona desde un principio o ayudarla a que sea más consciente desde un principio? La conciencia comienza en el momento que la persona identifica uno a uno cuáles son las características de lo que es el abuso y maltrato narcisista. Cuando la persona se hace consciente de que esa es la realidad que vive, hay que también explicarle de que va a caer, que va a ser más fuerte que ella, que no lo va a poder evitar, que eso va a volver a ocurrir una y otra vez. Y que está bien porque es parte del proceso. El alma de cada persona necesita sanar determinadas heridas y es tan importante que aprenda, cada uno tiene sus propios tiempos, de la misma manera que no empezamos a correr, sino que primero gateamos, después caminamos, lo mismo ocurre aquí. De a poquito vas juntando esas fuerzas para poderte recuperar y dar los primeros pasos para empezar tu camino de salida. Pero pensar que lo puedes hacer solo es el peor error que puedes cometer, porque la única manera de poder obtener toda esa fortaleza que tú necesitas para que puedas salir, imagínate que tú te encuentras en una pileta y no tienes escaleras de salida. Lo único que hay es una mano de una persona. Por más que tú intentes hacer todas las maniobras que tú quieras, si no extiendes tu mano para que esa persona te levante, nada ni nadie te podrá sacar de esa piscina. Por lo tanto, es muy importante entender que el acompañamiento es fundamental. Dicho de otra manera, si no logras comprender esa necesidad de recibir ayuda, terminarás cayendo una y otra vez en manos de esta persona manipuladora, en manos de ese abuso y que en muchos casos termina con tu propia vida. Bueno, y Esperaba la respuesta a tu pregunta. sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, y ya para finalizar, ya casi, ¿hay alguna clave o algo que podamos utilizar para poder enfrentar esa realidad? En primer lugar, tomar conciencia y aceptación. Aceptar la realidad es ya el 50% de la solución. La negación es lo que te impide realizar el cambio. Y muchas veces el ser humano para poder generar ese cambio necesita haber tocado fondo, como decimos en Argentina, necesita haber sufrido lo suficiente para entender que tiene que cambiar, que tiene que hacer algo, que no puede vivir de esta manera. El mayor de los problemas es cuando te encuentras con una persona que lo único que hace es decirte que tú no vales la pena, que tú no sirves, que no tienes capacidad, que tiene que agradecer la realidad que tiene porque nadie más en el mundo se va a fijar en ella y todo este tipo de cosas. Entonces, lo importante es que salgas de todas esas voces internas
que van a estar durante mucho tiempo de tu vida dentro de tu cabeza y empieces a cambiar ese diálogo, que empieces a decirte a ti misma que te mereces algo mejor, que tienes la oportunidad de encontrar una vida plena, con relaciones saludables, pero que para ello lo más importante es que empieces a trabajar la relación más importante de tu vida, que empieces a conquistar el amor de tu vida, que eres tú mismo. Ese sería mi mensaje para hoy. Pues muchísimas gracias Karina, por esta enseñanza tan importante que nos has traído Algo y que más nos... que les quisiera mostrar, como sobreviviente del abuso y maltrato narcisista, me he hecho un tatuaje que dice, siempre me tengo a mí, cuida de ti, tú primero. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra mente nos va a tratar de engañar, nos va a llevar a esas voces inadecuadas, entonces tenerlo siempre presente y recordar que nos merecemos algo mejor y que nos tenemos siempre, pero siempre nosotros mismos, es el mejor mensaje que podemos llevar con nosotros. Sí, pues además tú lo tienes justo aquí, que cada mañana, qué mejor que un tatuaje, ¿verdad? Que es ya de por vida como para recordártelo y que no se te olvide ni un solo segundo de tu vida. Bueno, Así pues es. a mí me ha encantado, la verdad, tengo que decírtelo, Karina, me parece una información Muchas muy gracias. importante para compartir, para que todo el mundo pueda ser consciente de que hay personas que no nos dejan ser como queremos ser y no nos dejan disfrutar de la vida como de verdad la vida se merece que la disfrutemos. Y bueno, pues ya van llegando por aquí las primeras preguntitas y Vale. antes de empezar con las preguntitas, a mí me gustaría que nos contaras un poquito sobre esa trilogía que has escrito, que nos cuentes un poco de qué va y dónde podemos conseguirla. Bueno, en primer lugar, la trilogía se llama Dar donde todo comienza, el primer libro se llama Donde todo comienza, el segundo Atando cabos del destino y el tercero Reconócete a qué has venido. Esta trilogía es un libro muy largo, dividido en tres, que es de muy fácil lectura con letra grande, para que lo puedan leer todas las personas de todas las edades y aprendan a conectarse consigo mismo. Es una trilogía un poquito particular porque empieza como una novela y no les quiero relatar un poco más en profundidad para que vayan y lo lean, donde les va a llevar de la mano a descubrir de qué manera tú puedes tomar ese camino y esa decisión de cambiar tu vida, cómo llevar a cabo esos cambios, cómo empezar a entender el para qué te ha sucedido cada suceso de tu vida. Cuando empiezas a transformar el por qué en un para qué, tu vida empieza a vivir en magia. Empiezas a entender que cada persona que viene a tu vida ha venido con un propósito de enseñarte algo, que eres la persona que eres hoy gracias a todas esas vivencias y que probablemente detrás de ese dolor tan profundo que tú estás viviendo y que quizás has puesto como excusa de por qué no llegar a alcanzar tus sueños, detrás de todo ese dolor hay una gran bendición y hay un propósito de vida para ti que surja justamente desde ese lugar. Yo te cuento ahí parte de mi camino y te inspiro a que tú encuentres tu propio camino, dándote las linternas y las luces necesarias para que puedas ingresar en los lugares correctos en los momentos de dificultad, para que sepas cómo conectar con esas personas que alguna vez te aportaron valor en tu vida y que quizás las dejaste en el olvido, y poder conectar con esas emociones que esas personas te hicieron sentir en su momento y te dieron la fortaleza en esos momentos de dolor, como así también si resulta que tú conectas con ese propósito de vida y no sabes cómo llevar y conjugar tu vida actual con ese gran propósito que tu alma tiene preparada para ti, de qué manera lo puedes conjugar y sacarlo a la luz para poder brillar desde tu propia estrella y entregar toda esa luz al universo. Hay muchas personas que, aunque tú no lo creas, probablemente estén esperando que tú vengas a este mundo a contar esa historia que viviste, esas experiencias de vida. Espero que no te pase como a mí, que necesité vivir una experiencia tan dolorosa como la muerte voluntaria de mi tía, para entender que estaba en mí ese propósito, esa necesidad de poder transformar mi propia historia y poder aportar valor a tal punto que quiero compartirte, Sandra, que después de haber terminado el congreso, donde entrevisté a 40 expertos en esta temática, muchas personas me escribían contándome, doctora Karina, he decidido no quitarme la vida gracias a ese congreso, a esa información. Acá estamos manejando información que salva vidas. Por eso, si quizás esta temática no solo, quizás te resuena, quizás no, pero conoces una persona que piensa que le puede ayudar, no lo dudes, porque estamos trabajando acá con información que salva vidas. Por eso es sumamente importante que
compartas todo este mensaje, que tengas mucha delicadeza, como le dices a una persona que está sufriendo de abuso, que tiene alguna información que te gustaría que escuche, porque generalmente las personas no quieren escuchar, pero simplemente mándaselo y dice, le puedes escribir un mensaje, he pensado en ti cuando escuché esto, y de alguna manera ayudar a expandir este mensaje y ayudar a que más personas conecten consigo mismas y puedan salir de ese lugar tan oscuro porque se merecen vivir una vida mejor. Pues sí, qué razón tienes. Yo tengo que decirte que yo he estado con los pelos de punta en más de una ocasión escuchándote, Karina, porque creo que nadie tendría que vivir esas experiencias. Pero Correcto. desgraciadamente nos tenemos que encontrar con muchos tipos de personas en la vida, pero bueno, gracias a ti vamos a poder identificarlas a partir de ahora y vamos a poder evitar que lo paguen con nosotros, ¿no? Esa frustración que ellos deben tener para hacer que otras personas se sientan menos. Bueno, pues vamos a empezar ya si te parece con las preguntas, así que vamos a empezar con Ana. Algo Ana que nos... quería, perdona, Dime. perdona, hay algo que olvidé decirte, me preguntaste de qué manera pueden acceder a los libros, los pueden encontrar en la página doctoracarina.com, ¿cómo le dicen ustedes en España? No, www.doctoracarina.com. Ahí pueden adquirirlos y cualquier duda, por supuesto, aquí estoy. Encantada de poder continuar con las preguntas, Sandra. Adelante. Maravilloso. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar con Ana, como te decía. Ana nos escribe a través de Twitch y nos cuenta que tiene una amiga que le pasa esto exactamente con su pareja. Dice que ella no lo soporta, pero su amiga no lo quiere ver. Se lo ha dicho ya claro de mil maneras posibles, pero siempre vuelve con él. Solamente quiere ayudarla. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, Ana, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Hay que comprender que la persona que está bajo el abuso narcisista no es que no sale porque no quiere, no sale porque no puede, porque no es capaz, porque cada vez que lo intenta, el abusador la detiene, recuerda el fuego lento, le sube el fuego para que no se vaya y automáticamente el cerebro de esa persona va a buscar más de esa emoción. Está bajo el efecto de una droga, no es falta de voluntad, simplemente es muy difícil salir de ese lugar. Tú lo que puedes hacer es simplemente, por ejemplo, compartir esta entrevista, decirle, mira, me tocó el corazón, ¿qué opinas tú de esta entrevista? Sin explicarle demasiado de qué va, porque muy probablemente tenga tanto miedo de escuchar y lo más difícil es aceptar esta situación, que puede que las personas se nieguen a querer hablar de este tema. Tú comparte la entrevista y simplemente con eso ya hiciste tu trabajo. Así que muchas gracias y qué buena amiga que eres. Pues sí, ojalá todos tuviéramos una amiga como Ana. Y bueno, esperemos que le sirva y que pueda sacar a su amiga de esa relación. Seguimos entonces con José Olivares, que nos pregunta desde México y lo hace a través de YouTube. Él quiere saber si funciona ser más narcisista contra la persona narcisista que trata de manipularte y controlarte. A ver, yo creo que vamos, te lo paso a otro nivel. Si un ladrón te roba, ¿tú también optarías por ir a robar al ladrón? ¿Cómo va eso con tus valores? Es lo mismo. Aquí lo que se trata es de que te salves a ti mismo. Yo creo en el karma y creo que cada persona ha venido acá con una función. Esa persona narcisista ha venido a mostrarte partes de ti que tú no podías ver con tus propios ojos. Parte de ti necesitaba vivir esa experiencia para poder reconocer esa parte oscura de ti. Y lo mejor que puedes hacer, la mejor venganza, porque si se trata acá de una emoción de venganza, la mejor venganza que puedes tener con un narcisista es dejarlo y ser descaradamente feliz. Pues sí, qué buen consejo, Karina, la verdad. Muchísimas gracias. Es verdad que si no nos convertiríamos en narcisistas y al final es una parte que no queremos, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir por aquí, en este caso con María Karina Bedos. Quiere saber si puede un narcisista darte un dinero importante sin conocerte más que nada, o sea, por la vía internet y actuar como que sois almas gemelas.
bombardearte de amor en tan solo 3 semanas y manipularte. Esto es posible, bueno, es posible, seguro que es, pero es la actitud de un narcisista. Mira, en primer lugar, ¿sabes cómo se llama en psicología a las almas gemelas? Y la respuesta es narcisista. No existen las almas gemelas. Es un concepto idealizado que en psicología se llama narcisista. Es decir, cuando tú ves algo que viene en exceso, alerta. Todo tiene un proceso en la vida. No puede en 3 semanas una persona crear una confianza y una entrega excesiva que venga de un lugar saludable. Así como, como les puse el ejemplo anteriormente, tú no puedes aprender a correr sin haber previamente caminado y sin haber previamente gateado. Igualmente sucede en las relaciones. Hay un proceso, hay un tiempo. Cuando tú ves algo que excede la norma, hazte las preguntas correctas. No aceptes algo que sientes que viene en exceso. Simplemente recuerda, si yo a ti te doy un regalo, suponte Sandra te doy un regalo y tú me dices que no quieres el regalo, ¿de quién es el regalo? ¿Es tuyo o es mío? Ese regalo sigue siendo mío, yo lo sigo sosteniendo, tú no lo quisiste recibir, suponte. Lo mismo ocurre aquí. Esa persona que te está tratando de comprar con ese bombardeo amoroso, si tú no se lo aceptas, probablemente se va a alejar. Probablemente se está dando cuenta que tú ya entendiste su estrategia. Si nos estamos equivocando, esa persona no, directamente aceptará que tú no quieres aceptar esos regalos, esa ayuda económica y demás, y tratará de acercarse a ti de otra manera. Pero todo lo que viene en exceso, tienes que desconfiar. Es lo que me dice mi experiencia, es lo que hablamos en terapia con otras personas, y entender que toda la vida es un proceso. Pues sí, pues Así sí. como lo mismo ocurre con las flores, tú no pones una semilla y a los 2 días tienes una flor. Lo mismo ocurre aquí en las relaciones. Pues sí, qué razón tienes. Además, te contesta aquí, te da las gracias María Karina. Dice que tenía esa intuición que le hacía dudar de él, así que te da las gracias de corazón por haberle dado esa respuesta y poder haberle hecho, por lo menos, plantearse eso, lamento planteárselo. decepcionarte. Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues seguimos por aquí y en esta ocasión seguimos con Paula. Perdón, que me ahogo. Paula nos escribe desde Colombia y lo hace desde Twitch. Ella dice que esta experiencia que has contado le pasa con su jefe, pero que le hace falta el trabajo, que no lo puede dejar y quiere saber cómo solucionar esto, si solamente se soluciona dejándolo soltar. Bueno, Paula, en primer lugar, yo te pregunto, ¿qué es más importante, el trabajo o tu vida? Estar con un narcisista solo destruye. Busca un plan de acción. Todo es reemplazable en esta vida y se puede ir tu vida por ese trabajo, sin que tú seas consciente de ello. Te estás, en definitiva, perdiendo cada día un trozo de tu vida. No vale la pena por ningún trabajo ni por ningún jefe. El universo, cuando tú aprendes a ponerte primero, el universo se va a encargar de darte la ayuda necesaria. Es una prueba, en definitiva, si lo miramos en un plano más elevado, es una prueba del universo hacia ti misma y te dice, ¿a quién eliges? ¿A quién pones primero? Si tú te pones primero, yo estoy aquí para apoyarte. Ahora, si no te pones primero, verás lo que significa tomar ese camino. Te pondré situaciones cada vez más dolorosas hasta que aprendas la lección. Cuando no aprendes a las primeras, la segunda cada vez se va a acercar más a ti y te va a generar más y más dolor. Búscate un trabajo. Así como otras personas han conseguido tu trabajo, tú también lo puedes conseguir. No hay nadie imprescindible en este mundo. Así que quizás sea un llamado de la vida a que te dediques a hacer otra cosa, a que tú abras tu propia empresa. Así como otras personas consiguen otro trabajo, tú también lo puedes hacer. No es imposible, el imposible no existe. El imposible solo lleva un poquito más de tiempo. Así que te animo a que te tomes esto con seriedad, a que busques un plan de acción y que dejes lo antes posible ese trabajo que está terminando con tu vida.
Pues sí, pues muchísimas gracias de verdad, Karina. Creo que te voy a hacer una última pregunta que nos da tiempo si nos la respondes rápidamente. En esta ocasión también la hace una chica que se llama Ana, pero en esta ocasión la hace desde YouTube. Dice que cómo hacer para encontrar una terapia adecuada, ya que la mayoría de los psicólogos no se especializan en abuso narcisista. Bueno, en primer lugar, como yo les expliqué, es importante que sea una persona que se dedique a lo que es amor cero. Amor cero, yo les cuento porque yo he pasado esa capacitación, es una capacitación para coach y psicólogos que entendemos la dificultad de lo que implica estar en una relación narcisista. Son parámetros de tratamiento completamente opuestos incluso a lo que es la psicología y la psicoterapia convencional. Para eso hay que buscar lo que se llama terapeuta cero. Estas son las personas que estamos capacitadas en poder brindar la ayuda necesaria a las personas víctimas de abuso y maltrato narcisista. Una terapia convencional, no importa cuánto tiempo lo lleves, si no está correctamente dirigida, lo único que hace es empeorar el caso y llevar muchas veces a la víctima a incluso tomar la decisión de quitarse la vida. Porque se sienten responsables por ese abuso y el psicólogo lo único que hace es hacerlos que se sientan aún más responsables y culpables de ese maltrato, haciéndole entender al paciente que todo lo que le ocurrió es única y exclusivamente su responsabilidad y su culpa, cuando en realidad lo único que hay que hacer aquí es ayudar a esa víctima a recuperarse y a entender que en definitiva esa persona abusadora le ha venido a mostrar esa parte de sí que no, quizás no ama suficiente de sí misma, pero que no bajo ningún punto de vista tiene justificación el abuso y maltrato y bajo ningún punto de vista lo debe tolerar. Es desde ese lugar donde el tratamiento de amor cero permite a la persona salir adelante y crear relaciones sanas en su vida. Y no volver a repetir estos patrones, que es lo más importante. Pues sí, qué razón tienes, Karina. La verdad que yo te agradezco muchísimo el que hayas venido a compartir esta información tan necesaria e importante, ya que muchas veces no somos conscientes o no queremos serlo, pero si viene alguien y nos abre los ojos, a lo mejor el camino es un poquito más corto hasta volver a vivir tu vida como tú quieres. Como tú dices, hay que poner en una balanza, ¿no? El trabajo, la pareja y eso, y compararlo con tu propia vida, que hay más importante que tu propia vida. O sea que yo Porque en de verdad me ha definitiva, encantado. Dime. perdona Sandra, Sí, claro. en definitiva, la única persona que te va a acompañar a lo largo de toda tu vida eres tú. Y muchas veces no se trata de volver a la vida que querías, sino empezar a crear la vida que te mereces. Empezar a vivir relaciones sanas, donde te acepten, donde te respeten, donde acepten un límite que tú pongas, sin que eso te haga sentir culpable. Así que, Totalmente, totalmente. Yo espero volver a coincidir contigo aquí, Karina. Espero seguir aprendiendo mucho de ti y que nos muchas puedas gracias. contar este tipo de cosas ya desde otra perspectiva, desde otro punto, que quiere decir que has podido salir y conseguirlo. Pues es totalmente de agradecer y que, bueno, de agradecer más que estés aquí compartiéndolo con todos nosotros. Así que espero seguir aprendiendo muchísimo de ti. Te voy a dar paso una última vez para que puedas despedirte de todo el mundo y de verdad muchísimas gracias por haber venido. Bueno, les agradezco muchísimo por estar aquí, por haber tenido la paciencia de escucharme y les pido por favor que compartan esta información, que me ayuden a transmitir el mensaje, pero más allá de transmitir el mensaje, que me ayuden a salvar vidas, que no existan más personas que desean quitarse la vida, como me pasó a mí, con mi propia tía. Y les quiero contar que si estoy aquí contándote esta historia es porque he salido de esas relaciones, es porque es posible vivir de otra manera. Así como yo lo logré, tú también lo puedes lograr. La diferencia entre tú y yo ha sido solamente la toma de decisión. En el momento que tú decides y aceptas la situación que estás viviendo, ahí empieza tu nueva vida. Y si necesitas ayuda, estamos los profesionales que estamos capacitados para extenderte esa mano. Puedes también adquirir los libros que te van a guiar a conectarte contigo misma de una manera muy simple. Y estoy aquí al servicio del universo porque para eso nací. Así que muchísimas gracias.
Por supuesto que sí, nosotros le agradecemos al universo que te haya puesto al servicio para que podamos ser conscientes de este tipo de cosas. Te transmito las gracias del chat, te felicitan incluso por haber salido de esa relación, así Gracias. que muchísimas gracias por venir a compartir esto con todos nosotros. Solamente quiero recordaros que se quedan muchas preguntas sin contestar, pero que podéis dejarlas aquí en la cajilla de comentarios una vez que acabe el vídeo. Y así Karina puede pasarse y responderos a todas vuestras dudas y ayudaros en todos esos momentos que lo necesitéis, porque ya nos ha demostrado que ella está para eso, así que muchísimas gracias Karina, muchísimas gracias a todos vosotros, no Gracias. olvidéis darle me gusta a este vídeo, compartir este contenido con esas personas que de verdad lo necesiten y dejar un comentario de energía positiva para a todas esas personas que necesiten ese momento de felicidad en el día. Muchísimas gracias de verdad y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.